Entonces, nosotros tenemos que una corriente es continua, ¿sí? Cuando solamente es positiva. ¿Sí? Esta es una corriente continua. Y tenemos que esta es una corriente discontinua. Ejemplo, tiene un valor positivo y en un rango de tiempo es 0 y después vuelve a existir corriente. ¿Sí? Esto es amperios y esto es tiempo. Esto es tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es corriente continua y esto es corriente discontinua. Esta es la corriente, ¿sí? La corriente siempre es mayor a 0. Y acá la corriente es 0 en un rango de tiempo. ¿Listo? Entonces, en estos circuitos, ¿sí? En estos circuitos, en este de acá, y sobre todo en los media onda monofásicos y en todos los trifásicos, nosotros podemos tener el comportamiento de la corriente de esta forma. O sea, tenemos dos opciones que la corriente de la corriente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es simplemente que es el valor de la corriente continua es pequeño, o sea, ese offset que tiene es pequeño en el de la corriente discontinua. En cambio, en el de la corriente continua, ese offset hace que pues, la corriente nunca se haga cero. ¿Sí? Eso es lo principal. Y el análisis de estos circuitos se parte desde el límite de la conducción. Entonces, ¿cuál es el límite de conducción? El límite de la conducción, se habla del límite de la conducción, cuando la corriente toca 0, perdón, entonces, por ejemplo, tenemos la corriente así, y alcanza a tocar el 0 y vuelve y se hace positiva, y alcanza a tocar 0 y vuelve y se hace positiva, ¿sí? Entonces, miren, este de acá existe un delta, ¿cierto? Un valor de corriente mínimo mayor a 0. Este I mínimo, ¿sí? Es menor a 0. ¿Sí? Perdón, es igual a 0. Es igual a 0. Es igual a 0. Es igual a 0 en un rango de tiempo. En un rango. Entonces en un T1 hasta un T2. ¿Sí? Y este de acá, el límite de la conducción, el I mínimo, es 0, ¿cierto? Pero en un T1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que solo es un instante de tiempo en donde se hizo 0. En cambio acá fue un rango completo. Acá solamente la alcanzó a tocar, se alcanzó a hacer 0. Por eso se llama límite de conducción. Acá la corriente mínima es mayor a 0, corriente discontinua es 0 en un rango de tiempo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Pues claro. Está claro. Listo. Muchas gracias. Entonces, partiendo de eso, ¿sí? Partiendo de eso, entonces nosotros tenemos que analizar el circuito, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta corriente que vimos acá, ¿sí? Pues, ¿qué forma va a tener? Es muy similar a la que vimos del media onda. Es una corriente, ¿cierto? En donde pues va a tener una corriente natural y una
Y esta corriente que ustedes ven acá tiene la misma forma de onda de la discontinua, pero tiene un DC. Entonces tiene una corriente natural más una forzada, ¿sí?, más un DC. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, a partir de ese análisis, entonces nosotros, ¿listo? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Pues vamos a analizar el circuito, ¿cierto? Vamos a analizar el circuito. Pero, digamos, respuesta de corriente del circuito de relé si es discontinuo, respuesta en corriente del circuito de relé si es continuo. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos encontrar primero? ¿Qué creen que es lo primero que deberíamos hacer? El rango en el que hay voltaje, ¿no? Bueno, No. Lo primero que En nosotros... función de la función a la que se le deriva para hallar la corriente mínima. No. Más allá de eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, pues, saber en dónde está, ¿sí? Saber si es continuo o saber si es discontinuo, para poder decir, el análisis correcto es el siguiente, es el análisis para corriente continua o es el análisis para corriente discontinua. Porque miren, tiene diferente forma la corriente, eso es lo principal, ¿listo? Entonces, nosotros debemos saber si el circuito es, si la corriente del circuito es continua o si la corriente del circuito es discontinua. ¿Listo? Entonces, ustedes, ¿qué nos sirve para poder saber eso? Pues nos valemos de nos valemos del límite de conducción continua para saber en dónde está. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si mi I mínimo es igual a 0, entonces estoy en el límite, ¿cierto? Pero si mi I mínimo es mayor a 0, ya sé que la corriente es continua, ¿cierto? Y si mi I mínimo no cumple esa desigualdad, ¿sí?, de que sea mayor a 0, pues quiere decir que es discontinuo. ¿Es claro o hay alguna De duda con modo respecto a eso? claro. Listo. Entonces, para poder analizar este circuito y todos los que vienen en adelante, nosotros nos vamos a valer de la función de corriente continua eh, o del análisis del circuito continuo, pero lo vamos a llevar al límite de conducción. Es más fácil decir que la corriente continua se está acercando al límite que la corriente discontinua se está acercando al límite. ¿Por qué? Porque la corriente continua es bajarle ese valor de C, y la corriente continua es sumarle ese valor de C. Entonces es más sencillo decir, voy a bajar esa corriente discontinua porque yo ya estoy teniendo en cuenta este valor de C, pero lo estoy llevando a cero, a que sea cero, ¿sí?, a que el límite sea cero. Entonces es más fácil. En cambio acá no sé cuánto tengo que sumarle porque ni siquiera estoy teniendo en cuenta ese DC en la función. En cambio en la continua sí la tengo en cuenta. Y voy a hacer que esa función de C o ese valor de C, ¿sí?, que ya vamos a ver que no es estrictamente un DC continuo, sino un valor positivo, pero no estrictamente continuo, ¿sí?, lo vamos a llevar a cero, ¿sí? Eso es lo principal. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos nuestro circuito, acá está. Entonces nosotros tenemos la respuesta en corriente del circuito RLE, continuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el circuito no hay beta, eso es lo principal, ¿sí? En el circuito no hay beta. ¿Recuerdan que beta es cuando la corriente se hace cero? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor, Sí, del sí, sí. anterior explicado. Listo. Entonces, en este circuito no existe beta, ¿sí? No existe beta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hallar en este circuito? En este circuito nosotros vamos a encontrar este valor de corriente mínima, ¿sí? Entonces, este valor de corriente mínima. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, nosotros tenemos B pico sobre Z, respuesta forzada de la fuente alterna, respuesta forzada de la fuente S, porque les estoy explicando el RLE, ¿cierto? Que es más complejo que el que yo les dejé de tarea. ¿Listo? Mi respuesta A,
respuesta A, ¿sí? Y ya vamos a explicar por qué sale este acá. Miren que si comparamos el anterior con este, miren que acá no existe alfa, ¿sí? Acá no existe alfa, ¿listo? Perdón, no existe alfa, ¿listo? Y si estamos agregando una fuente, perdón, una respuesta, mire que de qué tipo, exponencial, ¿sí? Entonces decreciente, ¿listo? Esta respuesta que nosotros llamamos acá, ¿sí? Es la respuesta, ahora no puedo escribir, pero más que eso, ¿sí? Esta respuesta de acá, ¿sí? Ese es el DC que yo les digo, o sea, ese es el valor positivo que hace que la corriente nunca sea cero, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de que yo tengo acá un IM, ¿sí? Ese todavía no es mi mínimo, ¿listo? Solamente es un valor en donde la corriente está iniciando, ¿sí? Porque la corriente ya no inicia en cero, inicia en un valor y termina en otro valor. Entonces nos vamos a ir para acá. De nuevo, ahora sí vamos a hacer todo el análisis, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito, ¿sí? Tenemos un circuito ¿cierto? Y este es BI. Entonces tenemos que BI es igual a B pico, perdón, te voy a quitar el teclado, B pico seno omega t, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos diciendo, ¿sí? Que la corriente de salida, ¿sí? La corriente de salida va a tener una respuesta natural más una corriente, más una respuesta forzada, ¿cierto? 1 más una respuesta forzada, 2, ¿cierto? Más un IM, ¿cierto? No es I mínimo, IM, exponente de I de omega t, ¿sí? I de omega t, ¿listo? Sobre la tangente f. Ahora, esta expresión de dónde sale, ¿sí? Esta expresión de dónde sale, pues del comportamiento que nosotros ya hicimos la deducción de un circuito RL, ¿cierto? Esa es nuestra expresión, ¿cierto? De un circuito RL. Ahora, ese comportamiento, ¿sí? Pues, ¿de qué corresponde? Corresponde a la respuesta natural de un circuito RL. Entonces, ese valor, digamos que tiene de ese no es continuo, porque depende de la respuesta natural de ese circuito RL. Por eso es que este valor que nosotros llamamos DC, ¿cierto? Que yo llame allá DC, simplemente es lo que hace que el circuito nunca se haga cero, ¿sí? Entonces, ese es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, esta expresión acá es la que me dice, ¿cierto? Que el circuito efectivamente es continuo, ¿listo? Entonces acá nosotros vamos a hacer bueno, ahorita lo coloco, que este es el análisis para el circuito RLE, onda completa, continuo, ¿listo? Entonces acá vamos a hacer la demostración, ¿listo? Tenerlo en cuenta, muy importante. Entonces, la respuesta natural de un circuito RL es A exponencial de omega t sobre la tangente de phi. ¿Listo? Principal, ¿cierto? Acá lo estamos comprobando. La respuesta forzada, ¿cierto? Que ya ustedes
lo tienen en cuenta, para la fuente 1, que es la alterna, es B pico sobre Z seno de omega t menos un desfase, ¿cierto? Y la fuente 2 es E sobre R, ¿cierto? Ahora, nosotros debemos encontrar a A, ¿cierto? ¿Cómo encontrábamos a A? Entonces nosotros decíamos, mire, nuestra corriente de salida y de omega t, ¿cierto? En discontinuo era de pico sobre z seno de omega t menos e sobre r más a e a la menos omega t, ¿cierto? Sobre la tangente f. Esa es nuestra corriente. Esta es nuestra corriente. En modo de conducción discontinuo. Y esta es la corriente. Y esta es la corriente en modo de Ingeniero, conducción. qué pena, una Sí, pregunta. sí, señor. Ese menos E a la R, o sea, ese signo negativo es por lo que la fuente está opuesta al sentido normal de la fuente de entrada. Sí, recuerden que nosotros hicimos el despeje. ¿Sí? Nosotros hicimos que, bueno, esperen un momentico para que quede claro eso. ¿Listo? Entonces, nosotros dijimos que al hacer, ¿sí? Al hacer la malla, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra fuente BI, ¿cierto? Nuestra fuente BI, ¿listo? Y para cada uno de los rangos de conducción, esto es importante. Nuestra fuente BI, entonces, perdón, hacemos nuestra malla. Entonces, nuestra malla nos dice por IO. Entonces, el voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia más la fuente E. Y acá regresa por el negativo de por el neutro de la fuente de entrada, menos BI. Ese es, perdón, ese es nuestra malla. Entonces, al despejar nuestra malla, nosotros decíamos que, espérame, yo borro de nuevo esto porque quedó muy feo. Entonces, al hacer nuestra malla decíamos que el voltaje en R más el voltaje en la inductancia más el voltaje de la fuente menos el voltaje de entrada. Eso es igual a 0. Esa es la malla. Y despejamos. Entonces, al despejar tenemos que BI menos E igual a BR más BL, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros tenemos que la corriente va a estar en función de las fuentes forzadas. Entonces, BI es positivo, entonces tiene un voltaje positivo forzado. E es negativo, entonces tiene una corriente forzada negativa, ¿cierto? Porque depende de la fuente de excitación. ¿Ya es más claro? Sí, ya, Listo. ya. Entonces, Ingeniero, sí, señor. la parte de la fuente de la respuesta forzada, uno sigue manteniendo en la corriente el desfase phi, ¿cierto? Sí, claro. O sea, usted, al ser forzada, recuerden que existe una En la impedancia, salida. ¿sí? La corriente forzada de la salida, o sea, la corriente de salida tiene varios componentes. Entonces, en discontinuo tiene la corriente natural, la corriente forzada de la fuente 1 y la corriente forzada de la fuente 2, ¿cierto? Entonces, Ah, creo que entiendo, ingeniero. Entonces, ese phi está ahí abajo también. O sea, ahí Sí, y vamos a poner cero el de omega. sí. sí, discúlpeme, José, que yo me lo pasé por alto. Tiene toda la razón. Listo, sí, qué pena. Listo. Entonces,
nosotros tenemos nuestra corriente a la salida, discontinuo o continuo, ¿cierto? Entonces, la corriente discontinua me ayuda, me simplifica mi valor A, ¿cierto? Ese es mi valor A. Porque si ustedes se dan cuenta, en la corriente continua, pues yo tengo acá este pedacito, ¿cierto? Que es la corriente en modo de conducción discontinuo, ¿cierto? Y el otro pedacito que lo hace que sea continuo. Entonces yo puedo analizar la corriente en modo de conducción discontinuo solo para encontrar mi A y que sea más sencillo encontrar el A. Porque si yo involucro acá, pues va a ser más complejo encontrar ese valor A. Entonces, ¿qué me dice la corriente de modo de conducción continuo? ¿Cierto? Me dice, mire, usted va a iniciar en cero y va a terminar en cero. Eso es lo principal de la corriente discontinua. Entonces, recuerdan que nosotros decíamos, oiga, yo necesito, ¿sí? ¿En qué omega t? ¿En qué omega t? La corriente, ¿En la qué omega corriente. t? ¿Cierto? La corriente de salida es igual a cero. Para poder reemplazar y simplificar mi cálculo y encontrar A. Entonces, vamos a copiar por acá esta nueva sección. A ver si yo tengo por acá. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver para acá. Tenía una pregunta. Sí, señor. Para hallar A no siempre se toma cuando la corriente es cero y el omega t es cero. No, no siempre. Por ejemplo, el ejercicio pasado, no. El ejercicio pasado era en alfa. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, nosotros estamos encontrando, entonces nosotros dijimos, ¿cierto? Pero acá, nosotros dijimos modo, ¿sí? Modo de conducción discontinua. Yo lo escribí acá. Este es nuestro pedacito. Modo de conducción discontinua, ¿cierto? Entonces nosotros estamos llevando esta función acá, a este pedacito, ¿cierto? Listo. Entonces, esa corriente, ¿cierto? Lo principal es que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Lo principal es que nosotros vamos a tener un valor de fuente de voltaje, ¿cierto? Nosotros por acá tenemos un valor de fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces, en el modo de conducción continua va a existir un alfa, ¿cierto? Ese alfa que me dice cuándo la fuente de entrada supera el valor de E, ¿cierto? Entonces, cuando supera el valor de fuente, nuestra corriente discontinua, ¿sí? Nuestra corriente discontinua, entonces ahí inicia, ¿cierto? Y terminará en un valor, en un beta. Recordemos que estamos haciendo una mezcla de análisis para que ustedes no se confundan. En corriente discontinua, ¿cierto? En corriente discontinua existe mi ángulo de inicio y mi ángulo de final, o sea, solamente donde la corriente es cero. Perdón, donde hay corriente y otro rango donde la corriente es cero. Entonces, ahí vemos mi corriente salida discontinua, ¿cierto? Ahora, nosotros, para nuestro análisis de los diodos, del puente, vamos a, digamos que a hacer un comparativo entre el modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua, ¿cierto? Dejamos esa grafiquita ahí y tenemos que en el modo de conducción continua versus el modo de conducción discontinua. ¿Listo? Entonces yo tengo acá, en el modo de conducción continua,
¿Qué quiere decir que la corriente nunca se haga cero? ¿Sí? ¿Qué creen que es eso? Que la corriente nunca se hace cero. ¿Qué pasa en el puente, que es donde vamos a analizar? ¿Qué le pasa a los diodos? Siempre va a haber un par de diodos que esté conduciendo, ¿no? Correcto, muy bien. Claro. Entonces, si siempre hay un par de diodos que estén conduciendo y ya tenemos claro, ¿sí? Tenemos claro que las ramas solamente puede existir uno en conducción, ¿cierto? Porque no podemos, porque no puede, eh, porque no pueden conducir dos al tiempo porque si no harían corto, ¿cierto? Le harían corto a la salida, que eso ya lo explicamos. Entonces, si siempre hay alguno conduciendo y siempre hay corriente a la salida, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre se está llevando corriente de la entrada a la salida y siempre hay un par de diodos conduciendo. Entonces, bajo esas características del circuito, nosotros tenemos que mi circuito, mi puente, ¿cierto? Mi puente. Entonces, voy a escribirlo, voy a dibujarlo por acá. ¿Listo? Entonces, esta es la carga, ¿no? La voy a, como no me importa ahorita, la voy a dibujar como un cuadradito. ¿Listo? Que es la carga. Entonces siempre hay un par de diodos. Entonces este y este conducen para que exista corriente a la salida. Y este conduce, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los circuitos equivalentes? Los circuitos equivalentes son este diodo por acá en rojito, ¿cierto? Que lleva carga por acá, que lleva corriente por acá, la carga, y regresa por este rojo al neutro de la fuente. Listo. Este es un estado. Este es el segundo estado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el segundo estado? Cuando conducen los verdes. Entonces, yo tengo acá mi fuente, acá este es fase y este es neutro. Y yo tengo por acá que tengo un diodo que conduce por acá, ¿cierto? Que es por acá, mire, este por acá conduce al positivo de la carga. Este es un menos que conduce al positivo de la carga y hay otro que regresa. Entonces, mire, el neutro, va por acá y se sitúa en el positivo de la carga. Y en el negativo de la carga regresa por acá, ¿sí? Y va a la fase de la fuente. Entonces tengo por acá este diodo que regresa a la fase. Entonces, ¿dónde queda el neutro? Queda acá y la fase acá. ¿Qué ven en la carga? Simplemente son cambios de semiciclo, ¿cierto? O sea, yo estoy llevando mi semiciclo a un semiciclo a la carga y otro semiciclo a la carga. Entonces, ¿cuál es el rango? Mire, ¿en qué rango está funcionando? ¿Quién decide cómo se encienden los diodos? Solamente lo decide mi fuente, ¿cierto? Porque la fuente me dice, mire, para que usted encienda los diodos como siempre hay corriente acá, ¿cierto? Como siempre hay corriente, nunca va a quedar abierto. Y esa característica de que siempre haya corriente y nunca quede abierto, quiere decir que la fuente nunca va a entregar, nunca se va a situar en paralelo al puente, ¿cierto? Y que nunca se sitúe en paralelo al puente, ¿qué quiere decir? Que solamente mi fuente de entrada, mi VI, es el que decide o el que gobierna esa conmutación de los diodos. Por lo tanto, se llama una respuesta forzada o una respuesta continua, que es lo que llamamos acá en el PDF. Ahí, disculpe. ¿Sí? Entonces acá, respuesta forzada o respuesta continua, ¿sí? Respuesta natural o respuesta discontinua, ¿listo? Que son terminología. Pero entonces vamos a lo importante. ¿Qué quiere decir el modo de conducción continua en este circuito?
que solamente BI me decide cuándo conmutan los diodos. ¿Y eso en qué importa? Importa en que si yo hago un análisis, ¿cierto? Si yo hago un análisis de mi voltaje de entrada, ¿sí? Quiere decir que cuando está este semiciclo conducen los rojos y cuando está este semiciclo conducen los verdes, ¿cierto? ¿Quién decidió en qué rango conducen los diodos? Solamente el voltaje de entrada, ¿cierto? Eso es lo principal. Entonces, al decidirlo, ¿cierto? Acá lo estamos manejando en tiempo porque solamente es explicación, pero ustedes saben que nuestra variable independiente es omega t. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los diodos van a conducir, que el par de diodos conduce en el semiciclo positivo y el par de diodos verdes conduce en el semiciclo negativo. ¿Ustedes creen que en dónde va a iniciar la corriente? ¿Cierto? ¿Cuándo hay corriente? O ¿La sea, corriente de salida? sí, ¿cuándo inicia y cuándo termina la corriente? Cuando la señal de entrada supera la fuente, empieza la corriente, ¿no? En alfa. No, porque precisamente estamos, lo que acabé de decir, ¿sí? Lo que me Pues demoré. sería la misma, ¿no? Porque pues siempre hay corriente. Empezaría o sea, desde que inicia el voltaje también iniciaría la corriente. Exacto, muy bien, Javier. Eso es lo más importante, porque el que me decide en este estado, en el modo de conducción continuo, cuando hay un cambio de la conmutación de los diodos, es la fuente de entrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo importante acá analizar es que como solamente la fuente de entrada me decide cuando hay una conmutación, ¿cierto? De los diodos, cuando pasan a conmutar otros, quiere decir que, digamos, en este cambio, cuando paso de positivo a negativo, entonces ahí, en ese instante, empieza la corriente, ¿cierto? Acá, cuando hay otro estado, entonces de nuevo inicia la corriente. Si ven que al ser un puente, un circuito de onda completa, ya sabemos que la frecuencia se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Entonces, en la corriente, lo importante es que inicia, ¿cierto? Cuando inicia el voltaje de entrada. Entonces, como tenemos dos semiciclos, la corriente va a iniciar cuando inicia el semiciclo positivo y va a iniciar, ¿cierto?, cuando inicia el semiciclo negativo. Eso es lo principal del rectificador de onda completa y de los que vamos a ver en términos de corriente en el modo de conducción continua. ¿Eso qué significa? Eso significa que mi corriente a la salida va a tener un punto de inicio acá, ¿cierto? Y va a terminar de nuevo, o sea, inicia en el semiciclo positivo y termina donde termina el semiciclo positivo. Por lo tanto, inicia otro periodo, ¿cierto? Este un momento que está como cargando. Ahora sí. Entonces, la corriente comenzó cuando inició el semiciclo positivo y terminó cuando terminó el semiciclo positivo. Ya tenemos otro semiciclo. Por lo tanto, la corriente inicia en ese punto y vuelve y termina en el punto en donde terminó el semiciclo negativo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta señal azulita, que es el ejemplo de corriente discontinua, de corriente continua, perdón, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos en un periodo de la señal de entrada, vamos a tener dos periodos de la señal de corriente de la salida, ¿sí? Porque estamos aprovechando ambos periodos. ¿Listo? Si es claro eso, le buscamos otra forma o si se entiende. Pero esa corriente es para, digamos, en el caso de modo continuo. La corriente de entrada es la que sumerse, o sea, una pregunta. Por el momento no estamos analizando nada de la corriente de entrada. ¿Listo? Yo quiero que en este momento les quede claro cómo se va a comportar la corriente a la salida. ¿Sí?
Bueno, una pregunta respecto a eso, ingeniero. Entonces, la corriente de salida, y como tenemos una malla que nos piden el voltaje de la salida, sería sumar la fuente más la corriente por la impedancia y la resistencia. No. Ese sería el voltaje de salida. No, es que todavía no estamos hablando de voltaje de la salida, no estamos hablando de nada de eso, José. Solamente estamos hablando que si se comprende, ¿sí?, el análisis de cómo es el comportamiento de la corriente, solo el comportamiento. O sea, si ustedes se dan cuenta, en el primer estado, en el que yo llamé 1, sale la fase, mire que la fase se está situando en el positivo de la carga, ¿cierto? Y en ese semiciclo, ¿cierto?, que es el semiciclo positivo, ¿cómo es la fase? La fase es positiva, entonces hay corriente positiva entregándole a la carga, ¿listo? En el estado 2, como es el semiciclo negativo, mire que viene el neutro, ¿cierto? El neutro se está situando en el positivo de la carga, ¿cierto? ¿Qué es el neutro? Nosotros digamos que erróneamente lo que se asocia es que el neutro es el negativo y la fase es el positivo, ¿cierto? Coloquialmente se asocia Sí, así. listo. Entonces, así, coloquialmente, ¿qué quiere decir? Si usted tiene una señal negativa y el negativo se lo pone a la carga, entonces es menos por menos más. Quiere decir que en el otro rango también le está entregando corriente positiva a la carga, ¿cierto? Entonces, y ese es el funcionamiento de los puentes de onda completa, que en un semiciclo entrega el semiciclo positivo a la salida y que en el otro semiciclo convierte ese semiciclo negativo en positivo para entregárselo a la salida, ¿cierto? Que es un voltaje que uno ve acá, sino que es que uno nunca, o sea, no siempre se puede asociar, ¿sí? Porque depende de la carga también cambia este voltaje Vx, que es el voltaje rectificado. Pero coloquialmente, si no tuviéramos carga, ese voltaje rectificado sería así, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, rectifiqué mi semiciclo negativo. Cuando uno le cambia la carga, ya ese voltaje no se vuelve así. Eso es lo principal, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es, a modo de resumen? ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan que la corriente salida se comporta de forma periódica en el rango del semiciclo, ¿sí? Entonces, esa corriente salida, como estamos aprovechando un semiciclo de la señal de entrada, entonces, ¿qué es lo principal? Que inicia cuando inicia el semiciclo y termina cuando termina el semiciclo, ¿sí? Y el otro periodo de la señal, pues inicia cuando inicia el semiciclo negativo y termina cuando termina el semiciclo negativo. Eso es lo principal que ustedes deben tener en cuenta ahí, sobre todo en la conmutación de los diodos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuándo inicia la corriente, mire que acá nosotros ya podemos decir, ¿cierto? Ya podemos decir cuándo va a iniciar esta corriente de modo de conducción continua, ¿cierto? Porque recordemos, una cosa es la corriente de modo de conducción continua y otra cosa es la corriente de modo de conducción discontinua, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos claro que la corriente de salida en el modo de conducción continua inicia, ¿sí? Porque vamos a llamar eso, inicia en omega t igual a 0, ¿sí? ¿Listo? ¿Cuándo termina la corriente de modo de conducción continua? ¿Cuándo termina? En omega t igual a qué? A pi, ¿no? Sí, exacto, que es cuando termina el semiciclo positivo, ¿cierto? Eso es en un periodo. ¿Listo? Eso es lo principal, en un periodo. Listo. Entonces, vamos a utilizar nuestra corriente, ¿cierto? Nuestra corriente de modo de conducción continua para definirla generalmente. Entonces nosotros sabemos que B pico sobre Z seno de omega t menos phi, es la fuente forzada, menos E sobre R más, ¿cierto? A, ¿Amplitud de corriente?
¿Perdón? Esa es una amplitud de corriente, ¿cierto? Sí, sí, señor, E sobre R. Más nuestra incógnita A. Pero nosotros definimos nuestra incógnita A en el anterior circuito, ¿sí? Recuerdan que es E sobre R, que después hacíamos una simplificación, pero lo vamos a hacer más adelante. Menos el seno del ángulo alfa, que es donde inicia, ¿cierto? Menos phi, por la exponencial de omega t menos alfa sobre la tangente de phi, ¿cierto? Y acá recordemos que tenemos que agregarle un im exponencial de la misma... Ingeniero, Sí, señor. o sea, ¿esta la podemos definir igual para todos los circuitos? Sí, ¿O solo en...? ¿Sí? sí, ya les digo cuál pueden definir para todos los circuitos. Entonces, ustedes tienen en cuenta esta respuesta del DC tiene que ser de la misma forma natural de la corriente, ¿sí? Eso es lo principal. Entonces acá también tenemos un alfa. ¿Listo? Esta expresión es general para los rectificadores monofásicos, ¿sí? Para nuestra función de corriente continua. ¿Listo? Ahora, para este circuito en específico, ¿cierto? Para este circuito en específico, ¿en dónde inicia la corriente? Entonces, alfa, recordemos que es el inicio de la corriente. ¿Cierto? Entonces, ¿en dónde inicia nuestra corriente? En cero. En cero, ¿cierto? Entonces, la corriente v pico sobre z seno de omega t menos phi menos e sobre r más e sobre r menos el seno de 0 menos phi exponencial de menos omega t sobre la tangente de phi más im e a la menos omega t sobre la tangente de phi. ¿Listo? Y esa es la expresión de corriente para este circuito, ¿cierto? Ahora, que podamos hacer simplificaciones, eso ya es otra cosa. Ejemplo, omega t y simplificamos v pico sobre z. Entonces podemos reemplazar, podemos factorizar v pico sobre z. Entonces nos queda seno de omega t menos phi m sobre el coseno de phi más m sobre el coseno de phi. Miren que tenemos el seno de menos phi, que menos seno de menos phi es lo mismo que más el seno de phi, ¿cierto? Porque es impar. E a la menos omega t sobre la tangente de phi. ¿Listo? Y acá tenemos que im, porque im es desconocido, ¿listo? Im es desconocido, ¿listo? Entonces, esta expresión, ¿cierto? Que es la expresión de corriente en modo de conducción continua, es general, ¿sí? Para los circuitos, ¿sí? Para los rectificadores. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Por ejemplo, si es un circuito trifásico media onda, sirve. Pero si es un circuito onda completa, ¿cierto? Deben tener cuidado acá con estas magnitudes. ¿Listo? Con las magnitudes del v pico sobre z. Acá, discúlpenme que a mí se me pasó acá por alto una cosita. Si recuerdan allá nuestra expresión del jueves pasado, este es, porque todavía no había factorizado, sobre r menos v pico sobre z, ¿cierto? Que esa es la expresión, esta es la componente de la fuente alterna. Sobre r menos v pico sobre z. ¿Listo? Y ahora sí factorizamos, ¿sí? Voy a mejorar acá esto. Listo.
Entonces, esa corriente de modo de conducción continua, ¿cierto? Esta es general, deben tener cuidado con la amplitud, ¿cierto? Recuerden de dónde sale la amplitud, sale de analizar, ¿sí? Sale de analizar, pues, de qué forma es mi voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, deben tener cuidado con eso, ¿listo? Igual, pues, eso lo vamos a ver en los trifásicos, ¿listo? Entonces, tenemos nuestra expresión, ¿sí? Tenemos nuestra expresión de corriente a la salida en modo de conducción continuo, ¿cierto? ¿En qué rango es válida? Ya dijimos, comienza en 0 y termina en pi, ¿listo? Esa es válida para ese rango, ¿listo? Ahora, todavía nos falta hallar IM, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, IM, ¿cómo lo puedo encontrar? Cuando la corriente es igual a 0. Entonces ya sabemos que la corriente es igual a 0 en 0. Pero la corriente, en 0, cuando la corriente es igual a IM, ¿cierto? Que IM es el punto en donde inicia la corriente, ¿cierto? O sea, este puntico que vemos acá se llama IM, ¿sí? Que es el inicio de la corriente. Entonces sabemos que IM, que la función evaluada en la función de corriente de la salida en 0 es igual a IM, ¿cierto? Pero recordemos, la función inicia en IM y termina en IM. Entonces, por lo tanto, la función de corriente, ¿cierto? La función de corriente evaluada en pi, ¿cierto? También es IM, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros definimos como régimen permanente. Entonces, régimen permanente. Y el curso se enfoca solamente en régimen permanente. ¿Listo? Régimen permanente, ¿qué me dice? Mire, régimen permanente es cuando una función evaluada en un punto, en cualquier punto, es igual a la función evaluada en ese punto más el periodo, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos la corriente de salida de omega t, ¿qué periodo tiene? El periodo es el límite superior, o sea, este es lo que yo llamo límite superior y este es límite inferior, en el que son válidas, pi menos 0. Por lo tanto, el periodo de la función es pi, ¿cierto? Y lo sabemos, lo comprobamos, porque los circuitos de onda completa, el periodo es la mitad del periodo de la entrada, o el doble de la frecuencia de la entrada. Entonces, si nosotros sabemos que la función, porque eso fue lo que definimos, igual a 0 es igual a IM, ¿cierto? Entonces quiere decir que la función evaluada en pi también es igual a IM, que es donde inicia. Y esto cumple régimen permanente. ¿Listo? Ahora, ¿qué decimos? Mire, la función evaluada en pi es igual a IM y reemplazamos. Entonces b pico sobre z factor de seno de omega t, menos phi, que es la función de corriente. Bueno, pero recordemos que la función ya la estamos evaluando en pi. Entonces seno de pi menos phi menos m sobre el coseno de phi más m sobre el coseno de phi más el seno de phi e a la menos pi sobre la tangente de phi. Ese es un pedacito más im e a la menos pi sobre la tangente de phi. ¿Listo? ¿Y qué podemos hacer? Pues simplificar esa expresión. IM
es factor de 1 menos e a la menos pi sobre la tangente de phi, igual a b pico sobre z factor de seno de pi menos phi menos m sobre el coseno de phi más m sobre el coseno de phi más el seno de phi, esta expresión multiplicada por menos pi sobre la tangente de phi, ¿cierto? Entonces acá simplemente es despejar, ¿cierto? Entonces para que nos rinda, control C, control V. ¿Listo? Entonces simplemente dividimos. ¿Listo? Y ese sería el valor de IM, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos queda hacer? Ya sabemos el valor de IM, nos queda reemplazar en la función de corriente. Y reemplazando este valor de IM en la función de corriente, que es este análisis que nosotros tenemos por acá, entonces encontramos el valor de IM, ¿cierto? Encontramos el valor de IM, simplificamos ese valor de IM, lo podemos simplificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Oiga, vaya, reemplace ese valor de IM en la función de corriente de salida. Y al final, después de hacer todas esas simplificaciones, ¿sí?, nos queda que la función de corriente a la salida, perdón, por acá, simplificada, ¿sí?, espérenme un segundito, yo les termino de hacer acá IM, ¿sí? Entonces de acá sale que podemos simplificar IM y que IM es igual a que b pico sobre z seno de phi, ¿sí?, por el factor de 1 más e a la menos pi sobre la tangente de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre la tangente de phi menos e sobre r. Ese es el valor de IM, ¿sí?, y sale de simplificar esta expresión. Ahora, cuando reemplazamos, ¿sí?, cuando venimos y reemplazamos IM en y en la corriente de salida de omega t, obtenemos que esa corriente de salida de omega t es tenemos que es b pico sobre z factor de seno de omega t menos phi sobre, menos m coseno de phi menos m coseno de phi 2 seno de phi e a la menos omega t sobre 1 menos e a la menos pi tangente de phi. ¿Listo? Y son simplemente son solo simplificaciones, ¿sí? Son solo simplificaciones. Entonces nuestra corriente
Mire, nuestra corriente en modo de conducción continua simplificada, ¿sí?, es la que acabamos de describir y es válida siempre en omega t desde 0 hasta pi. ¿Listo? Entonces esta función es la función de modo de conducción continua. Ahora, nosotros, ¿qué decimos sobre esta función? Mire, ¿qué decimos sobre esta función? Decimos, mire, usted necesita definir, ¿sí? Usted necesita definir cuando esa función es igual a 0, ¿sí? Cuando la función es igual a 0, recordemos, miren, ¿cierto? Perdón, cuando, por acá, sí, acá está. Entonces, cuando esa función toca 0, ¿cuándo esa función toca 0? Que es el límite de conducción. Recordemos que nosotros hicimos todo este análisis de corriente continua para poder llevarla al límite de conducción. Entonces, ¿cuándo está en límite de conducción esa corriente? Cuando el mínimo es exactamente igual a 0, ¿sí? O sea, en un instante de tiempo. Ahora, ¿eso cuándo se produce? Pues nosotros necesitamos encontrar el mínimo de la función de corriente, ¿sí? Perdón un momento. Listo. A ver si ya. Perdón, me cambió la batería. Listo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el mínimo de esa función? Entonces, el mínimo de la función de corriente, ¿cierto? El I mínimo es igual a derivar la función de I de omega t con respecto a de omega t, ¿cierto? Y ese mínimo, entonces, se produce de derivarla e igualarla a 0, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros vamos a obtener dos posibles soluciones, ¿sí? Yo lo llamo teta 1 y un teta 2, que nos toca comprobar, ¿cierto? Si este es el mínimo, perdón, entonces, si es el mínimo y si es el mínimo, ¿cuál de estos dos es el teta mínimo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que derivar la función e igualarla a 0 nos sirve para encontrar mínimos y máximos, entonces nos toca evaluar, ¿sí? ¿Cómo la evaluamos? Entonces, pues que la función de corriente evaluada en teta 1, ¿cierto?, sea mayor a la función evaluada en teta 2, ¿cierto? ¿Esto qué produce? Produce que teta 1 sea el ángulo en donde la corriente es mínima, ¿cierto? Ahora, si la función evaluada en teta 1 es mayor
perdón, discúlpenme porque acá escribí mal. Acá es así, mayor. Y acá, ahora sí, que la función evaluada en θ1 sea mayor a la función evaluada en θ2, quiere decir que es θ2 quien produce el mínimo de la función. ¿Listo? Con ese θ correcto, ¿cierto? Con ese θ correcto, entonces nosotros evaluamos la función, ¿sí? La función en θ. Y evaluar la función en θ quiere decir que b pico sobre z, factor de seno de omega t, que vale θ, menos phi menos m coseno de θ más 2 seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre la tangente de phi. Esto multiplicado por la exponencial evaluada en θ sobre la tangente de phi. ¿Sí? Y esto, si me permiten, y esto, ¿sí? La corriente evaluada en θ es igual a la corriente mínima, ¿cierto? Ahora, si la corriente es mínima, entonces si la corriente mínima es igual a 0, estamos en el límite de conducción. ¿Listo? Eso toca tenerlo claro. Por lo tanto, si esa función es igual a 0, ¿sí? O sea, la función está seno de θ menos phi menos m sobre coseno de phi más 2 seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre la tangente de phi, e a la menos θ sobre la tangente de phi. ¿Listo? Es igual a 0, ¿cierto? Si eso es igual a 0, entonces estamos en el límite. ¿Sí? Ahora, si límite de conducción, Ahora, si esta expresión, ¿sí? Si esta expresión es mayor a 0, pues nosotros, ¿qué quiere decir? Que el mínimo, ¿cierto? Que ese mínimo, pues, si esta expresión, ¿cierto? Si esta expresión es mayor a 0, quiere decir que el circuito está en modo de conducción continuo, ¿cierto? Ahora, si esta expresión es menor a 0, ¿cierto? El circuito está en modo de conducción discontinuo. ¿Listo? Y ahí finaliza el análisis. Ahora, yo que quería, discúlpenme acá un momento, a ver si estoy conectado a la red correcta, sí. Yo que quería que ustedes hicieran en este circuito, que solamente analizaran el modo de conducción discontinuo. ¿Y qué es el modo de conducción discontinuo? Si ustedes se dan cuenta, miren, el modo de conducción discontinua es, yo tengo mi corriente de salida, ¿sí? Yo tengo mi corriente de salida, ¿sí? Yo tengo mi corriente de salida.
No conozco A, ¿cierto? No conozco A. ¿Cómo encuentro A? Cuando esta corriente de modo de conducción inicia en alfa, ¿cierto? Entonces, I de omega t, I de salida, ¿cierto? De omega t. Entonces, es B pico sobre Z seno de omega t, ¿sí? Seno de omega t. Vamos a hacerlo mejor. Entonces B pico sobre Z seno de omega t menos phi E sobre R. Ahora A. Recuerden que A es E sobre R menos el seno del ángulo en donde inicia, alfa, menos phi por la exponencial del omega t menos el ángulo en donde inicia sobre la tangente de phi. ¿Listo? Entonces, ahora, esta función, ¿cierto? Que ustedes ya la conocían, ¿en qué rango es válida? El rango es válido entre alfa, ¿cierto? Hasta beta, ¿cierto? Entonces, alfa sé que es el arco tangente de E sobre R, de E sobre B pico, ¿cierto? Y beta sale de resolver la ecuación trascendental cuando la función está evaluada en alfa. Entonces la función evaluada en alfa es B pico sobre Z, ya factorizando, seno omega t vale beta, menos phi menos m sobre el coseno de phi más el factor de E sobre R menos el seno de alfa menos phi. Esta expresión multiplicada por la exponencial de menos el factor de omega t que vale beta menos alfa sobre la tangente de phi. ¿Listo? Esa expresión es válida en ese rango, ¿cierto? Ahora, lo que yo les decía a ustedes es, listo muchachos, tenemos dos modos de conducción, ustedes no lo sabían. ¿Cuál sabían? Solo sabían el discontinuo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen en la corriente de modo de conducción discontinuo, tienen un pedacito en donde donde existe corriente, que es la que acabamos de definir, un rango en donde es cero. ¿Hasta dónde creen que es cero? Desde beta hasta dónde. Hasta el periodo, porque la fuente es la que inicia la corriente, ¿no? O sea, hasta pi. ¿O me equivoco? Hasta alfa más 2pi. Alfa más 2pi, ¿en qué circuito era? El de media onda, ¿cierto? Sería alfa más pi, ingeniero, o sea, hasta donde arranca el otro semiciclo positivo. Exacto, muy bien. Entonces nosotros tenemos por acá, discúlpenme porque si no me concuerda mi gráfica. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación acá en el dibujito para que me concuerde mi gráfica. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra corriente, ¿sí? Acá termina en ¿dónde? En beta. ¿Listo? La corriente en ese rango pequeño es 0 y vuelve e inicia. ¿En dónde vuelve e inicia? En este ángulo que se llama alfa más pi, ¿cierto? ¿Y en dónde termina? En beta más pi, ¿cierto? Entonces terminará por acá, que este se llama beta más pi. ¿Listo? Y en este ranguito pequeño, ¿cierto? Es 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo defino mi corriente? ¿Sí? Defino que mi corriente
que mi corriente a la salida en el modo de conducción continua, mire que el análisis es bien cortico, es I de omega t en dos rangos, ¿cierto? En el rango b pico sobre z factor de seno de omega t menos phi menos m sobre el coseno de phi más el factor m sobre el coseno de phi menos el seno de alfa, que es el ángulo en donde inicia, que ya definimos cómo se encuentra, hasta omega t menos alfa sobre la tangente de phi. ¿Ese en qué rango? En el rango de alfa hasta beta. Y es 0, ¿cierto? Y la función es 0 en el rango de beta hasta pi, que es el periodo, más alfa. ¿Listo? Y esa es la corriente, y ese es el análisis de modo de conducción discontinuo. Ahora, ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer? Un segundito, porque creo que no me está funcionando, ¿no? Perdón. Entonces, ¿cuál era digamos, lo complicado de este análisis? Que solamente a ustedes les tocaba definir esta corriente. Mire que la forma de corriente es exactamente la misma, ¿sí? Es válida desde alfa hasta beta, que es lo que nosotros teníamos que saber. Y lo único que cambiaba era el cero. El cero, desde donde es válida, que es desde beta, hasta en este rango. Ya no es 2pi más alfa, sino pi más alfa, debido a que es un rectificador de onda completa. Y ya, el resto del análisis era exactamente el mismo. Ahora, ¿para qué? Para RLE. Ahora en el de ustedes, pues más sencillo, ¿sí? Porque, creo que está por acá. Porque en el de ustedes, ¿sí? Acá. Porque en el de ustedes no existía fuente E, ¿cierto? Entonces, al no existir fuente E, voy a copiar este pedacito de acá. Más bien voy a hacer una cosita acá, que es copiar y pegar. Entonces, al no existir fuente E, ¿sí? Al no existir fuente E, ¿sí? Entonces, voy a hacer acá un pequeño corte de todo esto. Esto solamente fue explicación. Entonces, al no existir fuente E, ¿cierto? Es 0. Entonces, en el análisis que ustedes tienen, en el análisis que ustedes tienen, esta expresión desaparece porque es 0, esta expresión desaparece porque es 0, ¿cierto? Esta expresión desaparece porque es 0,
esta expresión desaparece porque es 0, esta expresión desaparece porque es 0, esta expresión desaparece porque es 0, ¿cierto? ¿Y qué creen? Ingeniero, ahí en la segunda fórmula faltó una, ¿no? En la segunda ecuación. Sí, ¿sí? Toda esta expresión es 0, ¿sí? Entonces, ahora, ¿ustedes qué creen que pasa con alfa? ¿Sí? Mire, alfa ¿cuánto valdrá? Si ya no hay fuente. Alfa debería ser 0 y la corriente iniciaría con alfa. Exacto, entonces la corriente inicia en 0 y la corriente inicia en 0, ¿cierto? Y el rango en el que no hay corriente sería de beta hasta pi, ¿sí? En ese rango no habría corriente y reescribimos nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces, listo, vamos a dejar ese pasito ahí. Si alfa es 0, entonces esta expresión, ¿sí? esta expresión aquí quedaría simplificada. Esta de acá, aquí quedaría simplificada. Quedaría simplificada que b pico sobre z es factor de el seno de omega t menos seno de menos phi más el seno de phi, ¿sí? Por la exponencial de menos omega t sobre la tangente de phi. ¿Listo? Por lo tanto, para encontrar beta, lo único que ustedes necesitan es el seno de beta más seno de phi exponencial de menos beta sobre la tangente de phi, ¿sí? Y acá simplificamos nuestra ecuación. Pero ahora sí necesito el grande. Y simplificamos nuestra ecuación, que sería más el seno de phi por la exponencial de omega t sobre la tangente de phi, válida desde 0, que es donde inicia la corriente porque no hay E que retrase ese inicio de conducción, hasta beta, que beta pues sí ya es la relación de la solución de la ecuación trascendental. Y ya no hay nada más que analizar, ¿sí? Miren que en este rango, ¿cierto? En el modo de conducción continuo, ¿sí? A comparación, si hacemos una comparación del modo de conducción discontinuo, existe un rango, ¿sí? Vamos a tener unos rangos. Vamos a copiar un pedacito acá. ¿Sí? Vamos a copiar. Listo. Listo. Entonces existen unos rangos en unos rangos Este es nuestro estado 3, porque el estado 2,
¿sí? El estado 2 es la carga desconectada, o sea, VI, no hay conexión a la carga. ¿Listo? No hay conexión a la carga. 3 ya está. Y 4, el estado 4, es otro estado en donde no hay conexión, está desconectado. ¿Por qué? No hay carga a la salida. Perdón, no hay corriente a la salida. ¿Eso qué quiere decir? La corriente es cero, ¿cierto? Entonces, al ser la corriente cero, quiere decir que no está la fuente de salida entregando. ¿Esto en qué rango es? Desde 0 hasta beta. Este pedacito de acá, beta hasta pi. Este pi hasta beta más, desde pi hasta beta más pi, ¿cierto? Y este pedacito desde beta más pi, ¿cierto? Hasta 2pi, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este rango es la misma forma de onda de la corriente, ¿sí? La corriente de salida tiene una forma de onda que inicia acá. Esta corriente acá, en este rango, es la misma, pero inicia por acá, ¿sí? Y en este rango, ¿sí? Es este pedacito donde es 0, y este rango es este pedacito donde es 0. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué tenían que hacer en su taller? Era definir esa forma de onda, ¿sí? Que si se dan cuenta, pues uno simplemente era copiar y pegar de la otra y hacer E0. Y el otro era definir el voltaje a la salida, ¿sí? El voltaje a la salida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el voltaje a la salida, que yo se los defino como el voltaje R más el voltaje L, pues simplemente es el voltaje, el mismo voltaje de entrada. En este rango, el voltaje a la salida es el voltaje de entrada. En este rango, el voltaje a la salida es 0, porque no hay corriente, no hay fuente E. En este rango, ¿sí? En este rango, el voltaje a la salida es, miren cuál tenemos acá, menos el voltaje de entrada, y en este rango el voltaje a la salida es 0, ¿sí? Ya tienen definidas sus funciones. Y este de acá simplemente era parámetros de rendimiento y graficar. ¿Listo? El voltaje en el diodo, en este diodo, ¿sí? ¿Cuándo se ve ese voltaje? De pronto ese era el más complicado. ¿Cuándo se ve el voltaje acá en este diodo? ¿Sí? En este diodo. ¿Cuándo se ve? Cuando ese diodo no conduce, ¿cierto? ¿Cuándo no conduce ese diodo? Cuando conducen los diodos verdes, ¿cierto? Entonces solamente tendríamos que analizar acá, entonces en este pedacito, ¿cierto? Entonces yo veo mi fuente, veo el ánodo, ¿cierto? O sea, el positivo, acá veo el negativo, que está conectado a este diodo que conduce, ¿cierto? El neutro que va a este diodo que sí conduce, ¿cierto? Que sí conduce, y este punto va a la carga, ¿cierto? Entonces este de acá que conduce discúlpenme, hice una mala gráfica. Entonces el neutro va a este diodo que conduce, ¿cierto? Y acá está la carga, ¿cierto? Y en la fase, ¿sí? Y esta fase conduce a través de este diodo, ¿sí? De este diodo, y va al negativo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el positivo, ¿a quién tengo? La fase,
¿cierto? Tengo la fase. Y en el negativo, ¿a quién tengo? ¿Cierto? En el negativo, ¿a quién tengo? Este es BO, ¿cierto? Entonces, ¿a quién tengo en BO? ¿Sí? Entonces, el positivo de ese BO en ese rango, ¿cierto? ¿Qué es? Es menos BI. Entonces, el voltaje en el diodo, ¿sí? Se define como la fase lo tengo en el ánodo, entonces BI, ¿cierto? Menos el voltaje a la salida, pero el voltaje a la salida en ese rango es menos BI. Ay. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Y ahora no sé qué se hizo, se perdió. Allá, acá está. Y en ese rango es menos BI. O sea que el voltaje en el diodo es 2 veces BI. Eso era lo complicado. De resto era parámetros de rendimiento. Si se dan cuenta, yo desarrollé ese ejercicio, ese ejercicio es de media hora. Porque ustedes no tenían por qué hacer todo el resto del análisis. De acá, el resto del análisis que yo les dije, ¿sí? Que fue lo que me gasté el mayor tiempo, es dándoles la solución para cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? O sea, cualquier tipo de solución, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué hacían? Pues, análisis de conducción discontinua, y ya. No sé si existe alguna confusión con respecto a eso. Nosotros no teníamos que hacer todo ese paso a paso desde el inicio. No, porque yo en ningún momento expliqué modo de conducción continua o límite de conducción. Ustedes lo único que hacían era analizar el circuito tal cual como el rectificador de media onda, pero pues tener en cuenta el periodo. ¿Y ya? O sea, digamos, pues lo que yo hice fue, digamos, de empezar diciendo que, bueno, hay una corriente natural, una forzada y una DC, y de ahí para allá arranqué. O sea, no se tenía que hacer eso, no era necesario. No era necesario. Ustedes lo único que tenían que hacer era el análisis de ese circuito, pues, similar al de media onda, ¿sí? ¿Qué es? Que como hay dos semiciclos que se están aprovechando, el tiempo en el que es cero es más cortico, no más. ¿Qué fue lo que acabé de decir? Y ya, el resto, IO sale fácil. BO, ya se los expliqué. BD era tal vez lo más complicado. Pues yo tenía una pregunta con la IRMS, porque pues esa como hay que elevarlo al cuadrado, o sea, escoger esa de entrada, o sea, esa ecuación general que se nos da, y elevarlo al cuadrado, y pues de eso no sale como un trinomio, por lo que eso es como una resta. Sí, eso es cierto. Sale grande. Ah, bueno. Sí, es que me salía bastante larga, entonces yo dije, ¿será que estoy...? Sí, pero en ese punto, lo único que yo quería era que la expresaran, porque pues sale muy grande y el otro es pues simplificar eso, pues va a salir un poco complicado. Y en el ERMS lo único que quería era mirar que supieran los rangos de integración. ¿Sí? Pero entonces para sacar el THD, porque con el THD Sí, por eso. necesitamos esa IRMS. Sí, lo único que yo quería que ustedes hicieran era expresar, todo expresado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el THD en este circuito no es una constante, depende de los valores de los componentes, y yo no les di valores. Entonces, solamente era expresiones. Pensaba que tocaba sacar todo eso bien. ¿Sí? Bien está. Expresiones, solo eran expresiones, ¿sí? No. O sea, como tal uno, ¿cómo arrancaría? O sea, con la expresión general y de ahí para allá. Exacto, con la expresión general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo más complicado de ahí es decir cuándo inicia la corriente y cuándo termina. Y como ustedes solamente han visto discontinuo, pues les toca solo discontinuo.
O sea que el camino de ese punto es tener definida la corriente, ¿sí? Que tiene un periodo de 0 a beta y después 0. No, un periodo Respecto no, a un eso se rango, hace el voltaje promedio, el voltaje un rango, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿Un rango? sí, la corriente tiene periodo pi, ¿listo? Entonces lo único que ustedes tenían que definir, Sí, y respecto a eso sí, lo único que tenían que definir es cuándo inicia y cuándo termina el periodo en donde hay corriente, que es desde 0 en el ejercicio hasta beta, porque ya no hay E. O sea, es antes más sencillo que el otro. ese 0 es verdad que deben estar definidos dentro del voltaje promedio y dentro del voltaje RMS de las integrales, ¿verdad? Sí, correcto. Y ya, no era más. Sí, Ingeniero, yo ¿cómo tenía se una- definiría, Ok, muchas gracias. señor. cómo se definiría la corriente de entrada en los tres circuitos? O sea, digamos, como dice que graficar, Sí. ¿cómo se graficaría corriente de entrada en los tres circuitos? Pues es simplemente, si yo definí acá mi corriente a la salida, ¿cierto? Esta es mi corriente a la salida. Pues la corriente de entrada es en el semiciclo positivo, ¿qué es la corriente de entrada? Pues la misma de la salida. Y en el semiciclo negativo, ¿qué es corriente en la entrada? Pues corriente negativa. Ahí. Pero los mismos rangos, ¿no? Sí, claro, exactamente igual, porque mire que nosotros lo que siempre definimos es que hay una corriente que sale de la fuente, ¿cierto? Esa es la corriente de entrada. Y si ustedes se dan cuenta acá en nuestros ranguitos, entonces esta corriente sale, ¿cierto? De la fuente, la corriente de entrada. Y esta corriente, y esta corriente de acá, perdón, es que tengo el borrador grande. ¿Sí? Y esa corriente de acá, pues, ¿cómo sale? Sale así. ¿Y cómo sale esta corriente acá? Pues sale así, pero recordemos que estamos en el semiciclo positivo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es una corriente negativa que entra a la fuente. Entonces, por eso es que es negativa. ¿Listo? Entonces, la corriente entra en el semiciclo positivo, pues, ¿qué entrega la fuente? Corriente positiva. Y en el semiciclo negativo, ¿qué entrega la fuente? Corriente negativa. ¿Listo? En la misma amplitud, mire que si ustedes se dan cuenta, es la misma amplitud de la corriente de la salida. ¿Listo? Es la misma, es exactamente la misma. Y acá, por ejemplo, en el modo de conducción continua, pues si no hay corriente a la salida, quiere decir que no hay corriente en la entrada, porque nadie está entregando. Entonces es cero. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, señor, gracias. ¿Listo? Yo tengo una pequeña pregunta. Señor. Es que cuando yo estaba haciendo los análisis de rendimiento, de los parámetros, o sea, yo tomé mi rango T como 2pi, pero corroborando la simulación, pues no es 2pi, sino es pi. Pero depende. Entonces tengo esa duda de si ¿Usted qué parámetros de rendimiento sobre quién está mirando? de salida. ¿Cierto? Entonces si es de salida, pues es pi. Si es sobre la corriente de entrada, pues es 2pi. Porque ¿cuál es el periodo de esta función amarilla? Esa es 2pi. Sí. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Listo. ¿Listo? Entonces si usted mira la entrada es O sea, es que 2pi. pensaba que ese rango era en general para todo el circuito. No. O sea, si yo tomaba... No. Una cosa es la corriente de entrada, otra cosa es la corriente de salida. Mire que son diferentes. Listo. ¿Listo? Listo.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?